Qué interesante repensar la independencia cuando en general, un poco siguiendo la lectura de Felipe, se piensa la independencia de una totalidad homogénea, cuando grandes sectores de la población de entonces de independencia no vieron nada. Digo, no se hace foco en que la independencia fue en realidad de ciertos sectores de la sociedad de entonces, pero otros, más allá de la forma en que más allá de la forma en que en lo macro se podían jugar ciertas instituciones, permanecían de algún modo sometidos, ¿no? El ejemplo de los pueblos originarios, el ejemplo de la mujer, digo, sometimientos que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Y nosotros hablamos de 200 años de independencia, tomamos el todo por la parte, o sea, hay una parte que son los que construyen los discursos oficiales, a partir del cual pensamos entonces un país independiente. Vamos a hablar de la libertad. ¿Somos libres? ¿Quién piensa de ustedes, levante la mano, quién de ustedes piensa que es libre? Estamos perdidos. Estamos listos, ¿eh? Pero hubo uno atrás que levantó, quiero decir. Creo que estaba tuiteando. Un hombre estaba en otra. Dije, levante la mano. Estaba con el WhatsApp y de pronto... Che, qué escepticismo, ¿eh? Ah, qué linda, acá tenemos una libre, mirá. Ahí tenemos. Dos libres. Y los chicos se sienten libres. Muy bien. Obvio, muy bien. Pero el escepticismo es liberador también. Voy a seguir dejamos la luz prendida, ¿les molesta? No, está bien, así los miramos y les voy preguntando cosas. Quiero decir tres cosas acá. Primero, la libertad es un lugar de llegada, en el sentido de somos libres como si hubiese un camino que condujese hasta un estadio final en el cual nos sentimos libres y alcanzamos ese estadio definitivo de libertad. ¿O nos estamos todo el tiempo liberando, más como un verbo? Uno puede pensar a la libertad como un estadio final, o uno puede pensar a la libertad como una acción, donde nos estamos permanentemente liberando de algo. Y una vez que nos liberamos de algo, caemos en la cuenta que estamos sujetados por otra cosa de la que también hay que liberarse, y caemos en la cuenta que estamos sometidos de alguna otra cosa, y uno va y se va liberando. Primer dilema para pensarlo. Segundo, no hay una definición única de libertad. Nosotros creemos, somos hijos de una forma de pensar institucionalizada, muy ligada a la modernidad y al capitalismo, a partir de la cual sostenemos o entendemos a la libertad como libertad individual. Como que la libertad tiene que ver con cada uno de nosotros y con la voluntad, tipo ser libres, hacer lo que quiero. Hay un otro, ¿no? Que a veces uno olvida en esa definición. No olvida simplemente porque si es hacer lo que quiero, me topo con un otro, al que de algún modo someto, sino porque el otro entonces también vale que sea libre como yo. Digo, si definimos a la libertad como libertad individual y cada uno hace lo que quiere, significa que todos podemos hacer lo que cada uno quiere. Y a veces el discurso de la libertad individual es, yo soy libre individualmente, el otro no. Ahora, la libertad individual a mí me suena más, ¿saben a qué? Como a poder entrar a un supermercado a comprar el producto que uno quiere, hasta que lentamente se da cuenta que todos los productos y su diversidad en el fondo responden a dos grandes empresas. Y algo peor, que uno no es libre de no entrar a un supermercado, porque si en algún lugar se juega la libertad, es ahí. Nietzsche decía que no te otorguen un derecho que de por sí te pertenece. Te doy el derecho de ser libre, ya no soy libre. Uno de los relatos más famosos para mí que explica toda esta complejidad es la alegoría de la caverna de Platón.
Levante la mano, ¿quién sabe de lo que estoy hablando? ¿Es muy platónica Mendoza, decís vos? Platónica Mendoza. Es muy platónica Mendoza. ¿Qué querrá decir eso? La alegoría de la caverna es un relato que Platón hace en la República, donde cuenta lo siguiente. Imaginémonos una montaña que en su interior se despliega una gran caverna muy profunda, y en el fondo de esa caverna profunda hay una cárcel. ¿Qué hay, barrotes? No. Hay una cárcel muy particular. Hay un montón de prisioneros que están encarcelados, pero de un modo muy extraño. Están todos sentados en sillas, encadenados de pies a cabezas, con grilletes por todos lados, obligados a ver el fondo de la caverna. No hacen falta barrotes, porque los tipos no se pueden mover, no se pueden levantar. Mueven la mano y la mano les da hasta donde la cadena les da el diámetro. Levantar no se pueden. Dar vuelta a la cabeza un poco. Tienen unos grilletes que le permiten este movimiento. Se la pasan todo el tiempo mirando el fondo de la caverna. No pueden hacer otra cosa. Detrás de ellos hay un gran fuego. Y entre el fuego y sus espaldas, unos hombres, tipo los guardiacárceles, van pasando, ¿sí?, unos objetos así, por arriba, de tal modo que el fuego, la luz del fuego, pega contra los objetos y proyecta las sombras en el fondo de la caverna. Con lo cual, los prisioneros, por suerte, mirando el fondo de la caverna, que no pueden hacer otra cosa, por lo menos ven sombras moverse. ¿A qué les hace acordar eso? La tele, dicen acá. Puede ser. Es como una estructura cinematográfica. Platón inventó el cine, claramente. Le faltó la tecnología, ¿no? Ahora, estos tipos, con el paso del tiempo, ¿qué les sucede? Como desde que nacieron estuvieron encadenados, empiezan a perder registro de su situación, porque las cadenas se vuelven tan habituales, tan propias, tan incorporadas a su cuerpo, que ya no las visualizan. Las cadenas se invisibilizan. Y entonces, en ese momento en que dejan de percibirlas, porque las tienen desde siempre, que nadie me diga cómo nació un niño con las cadenas, el obstetra y la neonatóloga, porque es un mito. ¿Está bien? Y entonces, como desde siempre estuvieron encadenados, hay un momento en que pierden esa conciencia. ¿Qué les sucede en ese momento? Son felices. Se creen libres. Miran para arriba y no ven el fondo de la caverna. ¿Qué ven? El cielo. Miran para adelante y no ven sombras moverse. ¿Qué ven? A Felipe y a Darío. Ven cosas. Si es lo único que vieron, su vida, por tomar un término de Foucault aplicado acá, su vida está normalizada. Y entienden que esa situación es una situación de libertad. ¿Cómo pueden darse cuenta que están adentro de una caverna si no se sienten encadenados y solo vieron eso que están viendo como única realidad? Les hago una pregunta, levanten la mano. ¿Alguien cree de ustedes que uno de esos prisioneros por sí solo podría darse cuenta de la situación de enclaustramiento en la que está viviendo? ¿Quién piensa que sí? 5. Hay 5 optimistas. El resto no. Es difícil, muy difícil, darse cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué representan esas cadenas, no? Todo esto es una metáfora. ¿Qué representan esas cadenas? ¿Me ayudan? ¿Qué serían esas cadenas? Los acostumbramientos, pero ¿qué representan en nosotros? Las instituciones, las imposiciones, la cultura,
Algo más personal, ¿eh? No, nadie los está viendo. La familia tiró uno, ya está. Dije algo más personal y lo tenía ahí. Falta que uno diga, Susana, mi mujer. El poder, el interés, el trabajo, ¿no? Los mandatos. Qué fuerte, ¿no? Lo loco es que uno se cree libre, ¿no? Así funciona. Un día, un prisionero se levanta a la mañana y ve debajo las cadenas en el piso. Cuenta Platón que las cadenas se dieron. ¿Por qué? Porque sí, porque pasa. Pasa. A alguno le pasa. Vio las cadenas en el suelo, se mueve, levanta la mano va más arriba de lo que creía, mira para atrás, ve el fuego, no puede creer lo que está viendo, hace este movimiento y se levanta, se siente completamente distinto, y ¿saben lo que hace en ese momento? Se vuelve a sentar, agarra las cadenas y se ata de nuevo porque se agarra tal cagazo de que el mundo sea distinto a lo que estaba acostumbrado que prefiere volver al estado de normalidad. Le dura 3 días. Porque digo, no hay que citar a Kant para entender que el que la vio, y dijo, quiero ir a ver qué hay. Y se levantó y salió. Y cuando salió se dio cuenta que había vivido toda la vida adentro de un tupper. Y que hay una realidad completamente distinta. Y cuando sale, imagínense, sale al mundo real, que al lado de esa cavernita es increíblemente gigante. ¿Qué hace este buen hombre en ese momento? Tiene 2 posibilidades. O se va a descubrir el mundo, o vuelve a liberar a los suyos. ¿Qué harían ustedes? Levante la mano. ¿Quién se iría a descubrir el mundo? Demagogia. Los más jóvenes levantaron la mano. Hago una lectura. ¿Quién volvería a salvar a los propios? Hay una Mendoza comprometida política y revolucionariamente con el otro. Muy bien. Muy bien. Por lo menos los que están acá. Yo me iría 2 años a descubrir el mundo y después volvería a ayudar a los propios. Porque además, cuando volvés a ayudar a los propios, la situación, imagínense, llegás y le decís, che, ¿qué? Estás encadenado. Y el loco está viendo la tele, está casado, no sé. Cree que ama a su pareja, cree que, pero lo cree tanto que está feliz. Y vos diciéndole, estás encadenado. Y el tipo te dice, no tengo ninguna cadena. Sí, estás encadenado. O sea, el que empieza a quedar como loco es el que se fue. Y su grupo de amigos le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? ¿Qué decís que viste? ¿Quién te lavó la cabeza? ¿No? Esas cosas que se le dice a esta gente. Es increíble, y cierro. Platón obviamente no resuelve el tema porque en filosofía no se resuelve nada. Dice, esa es la tensión de la filosofía. Se hace preguntas que, digamos, nos distienden de la vida normalizada, pero bueno, no quieren ser escuchadas, porque nos hacen dudar de lo más íntimo, de lo que está funcionando. Lo más loco, y esto no es Platón, sino que es un Platón leído por Nietzsche, lo más loco es que tal vez ese prisionero cuando sale y ve el mundo real, con el tiempo se va acostumbrando tanto la mirada, que se va dando cuenta que ese mundo real, que ese cielo del mundo verdadero, tal vez no sea sino el fondo de otra caverna más grande, que a su vez sea el fondo de otra caverna más grande, y que a su vez remita a otra caverna más grande, y que ser libre no sea entonces otra cosa, sino salir todo el tiempo de cavernas. Bueno, hablemos de algunos que volvieron, ¿no? Algunos que volvieron a
a liberar. Quisiera poner un poco el contexto de 1810 y hablamos de la influencia indígena y obviamente hay que hablar también de la influencia de las revoluciones en nuestra revolución. Un poco frecuentada por nuestro afrancesamiento, porque tenemos una educación muy francesa, es la revolución norteamericana, una revolución muy interesante, producida mucho antes que la francesa, ¿no? 13 años antes, y que planta algunas cuestiones muy importantes como son la palabra independencia, la independencia como elemento constitutivo de cualquier Estado. Sin independencia no puede haber Estado, es un dato importante. División de poderes, derechos del hombre, la primera vez que se menciona el concepto de derechos del hombre lo hace Thomas Paine en la Revolución Norteamericana. Todo esto evidentemente es un dato interesante que sí va a ser leído por nuestros patriotas. Está bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, empezar a incorporar un concepto que usan mucho los norteamericanos, que es más lindo que prócer. Prócer es una palabra bastante fría, ¿no? Que es padre fundador. Padre fundador es una palabra muy linda, ¿no? De gente que, la primera que nos pensó, la primera que luchó por nosotros. Y en este sentido, ahí sí hay una conciencia clara de la importancia de esta revolución, que va a tener una gran influencia en la otra gran revolución, que obviamente es la francesa, y en esa cantidad de pensadores que tienen un poco como origen la enciclopedia, ¿no? Ese primer conjunto de pensamiento, los saberes remitían a Dios, porque era como la escolástica, ¿no? Todo era jerárquico. Y justamente la gran novedad de la enciclopedia es el saber científico, es decir, el orden es un orden científico y no jerárquico en el sentido de Dios, el rey, etcétera, ¿no? Ahí aparece un pensamiento también científico muy interesante que se va a plasmar también en el contractualismo, en pensadores como Hobbes, como Locke, por supuesto como Rousseau, que es el que habla del contrato social. Esto es que no solo había un pacto entre gobernantes y gobernados, sino que tendría que haber un contrato, es decir, dejar por escrito deberes y derechos de gobernantes y gobernados, y ese Rousseau va a ser un personaje muy leído por los nuestros, particularmente por Belgrano, por Moreno, que son las primeras personas que empiezan a pensar en esto. Es decir, que hay una trayectoria previa muy importante, previa a la revolución, que a mí me gustaría situar, arrancando con el pionero de todos, que es Manuel Belgrano, el primero que piensa muchas cosas en nuestro país, ¿no? Una persona bastante olvidada, por cierto, condenada por la historia oficial, tapada un poco por la bandera, ¿no? La bandera tapa a un personaje extraordinario como Belgrano, primer economista, el primero que habla aquí, por ejemplo, de reforma agraria. Él dice que las tierras que no están siendo explotadas por sus dueños deben ser entregadas a aquellos que realmente las quieren trabajar con apoyo del Estado. Es el padre de nuestra industria, la primera persona que piensa en la industria en nuestro país, y dice: los pueblos civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario están creando desocupación en el país de origen y creando ocupación en el país comprador. Y termina diciendo muy didácticamente: no exportemos cueros, exportemos zapatos. Es decir, el valor agregado, la idea de la mano de obra local, la idea de la industria, el primero que la enuncia muy tempranamente, estamos hablando de 1795, es Manuel Belgrano. El primero que dice que la educación tiene que estar a cargo del Estado y que tiene que ser gratuita y obligatoria, 100 años antes que la ley 1420, ¿no? Y dice algo más, dice algo que en lo que lamentablemente no le dieron mucha bola al pobre Belgrano. Dice: el maestro es el funcionario que mejor debe ganar en el Estado, el sueldo más importante. Perdóname, y él que estaba con el tema de la educación, no habrán, digamos, dicho algo así como que la educación es como una nueva campaña del desierto? No, la verdad que no fue él quien dijo eso. Fue él. No se le hubiera ocurrido, seguramente, porque a diferencia de otra gente, a Belgrano le importaba mucho los pueblos originarios. Después vamos a decir algo de eso, ¿no?
Bueno, por ejemplo, esto del maestro, muy interesante, porque dice, es el funcionario más importante del Estado. Dice, no comprendo cómo aquellos que, teniendo hijos, no sienten que es el funcionario más importante, porque está a cargo de la educación de sus propios hijos, ¿no? Habla de cómo debe ser esa educación, una educación experimental, moderna, donde el chico realmente aprenda y no repita. Y además cuando dice todos, dice la mujer también, cosa absolutamente original. Estamos hablando de un artículo, una de estas memorias del consulado que él escribía, porque recordemos que Belgrano es un funcionario de la colonia. Él trabaja para el virreinato entre 1794 y 1810 en el consulado, pero claro, él va en el sentido contrario, ¿no? Él trata de usar ese cargo para ir cambiando la realidad, cosa que le va a costar bastante, pero por ejemplo él dice que la educación debe ser para todos, que la mujer está en condiciones de ser educada en los 3 niveles de la enseñanza. Esto no lo decía nadie. Este artículo de 1795 es interesante porque un año antes han guillotinado en París a Olimpia de Gouges por pedir los derechos de la mujer y la ciudadana, porque ella decía, los derechos del hombre no son para la humanidad, son para los varones. Porque la mujer sigue sin poder publicar las ideas en la prensa, sigue sin poder participar en política, por lo tanto hay que hacer también los derechos de la mujer y la ciudadana. ¿Cómo termina Olimpia? Guillotinada en el París revolucionario. Es decir que era increíble que alguien en un año después publique en el Río de la Plata estas ideas tan de avanzada, hablando de la capacidad de la mujer, la igualdad del hombre y la mujer, ¿no? Es el primero que habla entre nosotros de ecología. Él dice que hay que cuidar de la contaminación de los ríos, que no hay que talar los bosques porque eso va a provocar futuras inundaciones. Está en contra del monocultivo, dice que hay que cambiar los cultivos, rotar los cultivos. Bueno, es decir que es un hombre, un pionero realmente de nuestra revolución, ¿no? Y va a ser una figura clave en el proceso revolucionario, es decir, la persona que va leyendo estas cosas y que va junto con otros pensando la revolución y hasta pensando la arquitectura de la revolución, ¿no? Porque se dice muy erróneamente que la Revolución de Mayo se hace para ratificar que dependemos de Fernando, pero esta es una versión, una narración incompleta, un nuevo recorte, digamos. Había en ese momento 2 alternativas, recordemos un poquito el contexto, estamos hablando de 1810, Napoleón ha invadido España, ha colocado a su hermano en el trono, Fernando VII está prisionero, si bien en un hermoso palacio, pero no está en España, muy probablemente no vuelva, esta es la idea, y por lo tanto hay 2 alternativas, obedecer a un consejo de regencia ultrarreaccionario que se ha instalado, o decir que obedecemos al rey, lo cual no tiene ninguna cuestión práctica, no nos compromete a nada, y avanzar en ese sentido hacia la independencia. Esto es lo que hacen la mayoría de las juntas que se van creando a lo largo y a lo ancho de América, de México para acá. Es decir, somos fieles a Fernando, lo cual ni lo creen ni los españoles, ni tampoco se lo creían mucho acá, porque era una estrategia para empezar a pensar en la revolución, ¿no? Esta estrategia la elaboran los abogados de la revolución, fundamentalmente Juan José Castelli, primo de Belgrano, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. La estrategia de empezar a trabajar en la revolución, este es el sector de la izquierda de la revolución, ¿no? Término que no es anacrónico ni ucrónico, porque este término izquierda y derecha era un término que tenía más de 20 años, venía de la Revolución Francesa, de una situación azarosa. El presidente de la Asamblea estaba en el centro, quiso el destino que los diputados revolucionarios se sentaran a la izquierda y los conservadores a la derecha, entonces el señor decía, tiene la palabra el diputado de la derecha, tiene la palabra el diputado de la izquierda, y ahí salieron las denominaciones de izquierda y derecha. Así que para 1810 decir izquierda de la revolución y derecha de la revolución es una cosa completamente lógica, y evidentemente Moreno, Belgrano, Castelli representaban a la izquierda de la revolución, y van a tener entonces un enfrentamiento muy fuerte, en la que no les cuento el final, ya lo saben todos. Van a terminar derrotados frente a esa derecha de la revolución, donde empieza a tomar ciertos caminos complejos de lo que vamos a hablar en la próxima entrada.